Hola chicos chicas de YouTube, hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos en la sección de leyendas y anécdotas y le doy crédito al canal de leyendas de Monterrey y ojalá les dé miedo y escamas con cero, diría el viejo lerdo el miedo XDD. Por cierto, la mayoría de historias son anónimas y ya sin más interrupciones comencemos. Los traileros del libramiento. Por la carretera 57 en el tramo hacia Saltillo, varios traileros conocen esta historia. Un trailero viajaba por el tramo Saltillo, ya era de madrugada, una noche muy tranquila, casi no había tráfico en la carretera, solo se veía la luz de su tráiler, una noche iluminada por la luna, a lo lejos ve a alguien pidiendo raite, era una muchacha muy guapa, el trailero se orilla y le pregunta, ¿pa dónde va? Ella le dice, acá a un ranchito adelante, el trailero le dice súbete ya en el tráiler, empieza a charlar con ella, y la abraza, la siente muy fría, cosa que se le hizo normal ya que estaba en medio de la nada, ya llegando al ranchito la muchacha le dice, allá adelante me voy a bajar, ten cuidado con esas curvas adelante, el chofer le dice que sí, el trailero le dijo que pasaría por ella otro día, la muchacha le dijo dónde vivía, días después el trailero fue a la casa de la muchacha, pregunta por ella, y sus padres le dicen ella falleció hace 2 años en aquellas curvas, que le dijo la joven al trailero, esta fue la leyenda del trailero que le dio raíz a una muerta los cadetes en la escuela militar. Anónimo por favor. En el 2016 yo estaba en la 7 zona militar, me encontraba en un batallón, en toda mi estancia nunca me pasó algo así, resulta que una de las veces que me tocaba la vigilancia en el dormitorio de mi sección, que por lo regular era de 2 en delante hasta que llegara el relevo, al final del dormitorio escuché bien claro que se abrió un locker, me di a la tarea de ir a checar y si estaba abierto, mi pregunta fue ¿por qué se abrió? ¿Quién si todos a esa hora duermen? Ventiladores no había para esto, hacía frío, no había necesidad de ventilador, no le di mucha importancia y lo cerré. Me devolví hacia la entrada del dormitorio a seguir con mi consigna y todo marchó bien. Llegó mi relevo, a las pocas horas continuaba con las tareas del día, todo normal y así eran los roles, todos montaban vigilancia, no había excepción, de repente con el tiempo compañeros decían del locker que se abría solo y se sacaban de onda. Pero igual no le tomaron importancia, una vez me tocó de nuevo y ahí fue un poco más fuerte, se veía un bulto negro siempre parado al final del dormitorio donde estaba ese locker, le comenté a un sargento sobre eso y me dijo que me dejara de cosas, que eso era normal, que él también había visto ese bulto. Otra de las cosas que me pasaron era que se abrían las llaves de los lavabos solas, pero ya no me asustaba, lo único que me venía a la mente y lo más lógico era que quizá era algún soldado que se manifestaba de esa forma, ya que muchos morían de manera trágica o en enfrentamientos. Espero y les agrade esta pequeña redacción. 3. Esta historia es del dueño del canal antesmente mencionado ahora, así que comencemos. Esto que les escribo es algo completamente real y me pasó cuando yo tenía aproximadamente 7 u 8 años de edad. En aquel entonces yo era hijo único y por lo tanto era muy consentido, vivíamos en la colonia Benito Juárez en Mazatlán, Sinaloa, una colonia llena de relatos y leyendas urbanas que pasan de generación en generación. Bueno, el caso es que en aquel entonces vivíamos enseguida de una tía que ya falleció y siempre teníamos la costumbre de jugar hasta altas horas de la madrugada a la lotería. Recuerdo que esa noche mi mamá no quiso jugar y yo sí quería, el caso es que me habló para que me metiera a dormir y me dijo que si no lo hacía me iba a salir el diablo, cosa que la neta no le tomé importancia, pensaba que era para hacerme meter a la casa. Bueno, pues seguí jugando y antes de las 12 am me metí a dormir. En ese entonces dormíamos mi padre, QPD, mi madre y yo en una sola habitación, ellos en su cama y yo en la mía, mi cama daba hacia una pared, me metí a dormir y recuerdo perfectamente que estaba soñando con un ser que una sonrisa burlona y sus cabellos largos y chinos color naranja, no sé cómo fue que desperté y ahí vino lo peor, estaba volteado frente a la pared, cuando de repente sentí perfectamente como la punta de una uña larga y picuda bajó lentamente por mi costado hasta mi cintura, provocándome el peor terror que he sentido en mi vida, sentí cuando se hundió en mi costado y me provocó una sensación de cosquilleo seguido del inmenso terror, pero a la vez pensé que era mi madre castigándome por desobediente, total que como pude me di la vuelta y mis padres estaban completamente dormidos, ahí fue cuando pegué el mayor grito que he dado en mi vida y con el cual mis padres se despertaron, recuerdo que del susto hasta me tuvieron que llevar al hospital porque yo no me podía calmar de lo alterado que estaba y tampoco podía dejar de sentir esa sensación de cuando se hundió esa uña en mi piel. Pasaron varios días después de esto y nos tuvimos que mudar a otra casa ya que no podía dejar de tener pesadillas día con día.
He tenido muchas experiencias con lo sobrenatural, a los años nació mi hermana y de ella también tengo historias que contar, pero hoy solo contaré la mía, la que jamás he olvidado y jamás podré olvidar. Espero puedan publicar esta historia de su fiel seguidor desde Mazatlán, Sinaloa. Muchas gracias por leerme. 4. Los chocados que se vengan en Salinas. Anónimo. Leyendo la historia de Salinas Victoria que subieron, les contaré lo que nos pasó a mi esposa y a mí. Fue algo un poco similar. Nosotros vivíamos en la colonia Paseo del Norte y cuando yo iba a cobrar tenía que ir al Oxxo Gas, que está en la carretera Colombia antes de entrar al centro de Salinas. Bueno, esa vez nos pasó que tuvimos una rachita mala de dinero y pues donde yo trabajo nos depositan los jueves a las 7 o 8 de la noche y recuerdo decirle a mi esposa e hija que fuéramos a cobrar. Pero que nos fuéramos por las vías del tren. Total, aunque mi esposa no quería, aceptó, porque ese dinero nos hacía falta. Pasamos el río Salinas por las vías del tren y adelante como a unos 150 mts hay 3 cruces. Recuerdo que llevaba una lámpara de minero nueva y al llegar a las cruces se nos empezó a apagar. Mi esposa e hija se asustaron, yo nervioso. Pero tratando de mantener la calma, bromeaba y cambiaba las pilas y no duraban ni 5 segundos y se apagaba total y yo sentía que nos miraban pero no quise asustarme ni asustar más a mi familia. Total, pasamos yo creo unos 200 mts más y la lámpara prendió y no se apagó ya en el camino y no falló. Pasó el tiempo y después de 3 o 4 años de este suceso, platicando con un amigo que hice por aquellos rumbos, le comenté eso y se puso un poco pálido y hasta chinito de escalofrío y me contó que una de esas cruces es de su cuñada. Cuenta que venían de una fiesta ella, otra amiga y el novio de una de ellas y que por venir borrachos y con la música a todo volumen no escucharon el tren y los arrolló y fallecieron. Sus cuerpos llegaron hasta pasando el río Salinas por donde nosotros pasamos y que él y la familia de su esposa han escuchado que se aparecen en las vías para llevarse a más gente. De hecho, en el tiempo que viví para allá siempre hay muchos accidentes con el tren, no sé si fatales o no, pero mi amigo me recomendó no volver a pasar por esas cruces. Gracias por leerme y saludos. Excelente. 5. Las enfermeras del Metropolitano. Anónimo. Quisiera contar una historia que le pasó a mi amiga. Mi amiga Dulce hace aproximadamente 4 años empezaba a hacer su servicio social de enfermería en el Hospital Metropolitano. Ese día un enfermero pasante les estaba dando un recorrido por las áreas del hospital, iban en el elevador cuando se detiene en el 4.º piso y se abre. Para esto mencionaré que el 4.º piso se encontraba clausurado completamente, de hecho por el área de las escaleras estaba sellado con tablas y el elevador estaba programado para no pararse en el 4.º piso. Bueno, volviendo al relato, se abre el elevador en el 4.º piso y se queda así por unos minutos, por lo que mi amiga y los compañeros con los que iba se bajan en ese piso y se dan cuenta que estaba todo cerrado y apagado, y el elevador se cierra y ellos se quedan ahí, tratan de hablarle a alguien de sus contactos pero no salía la llamada de ninguno de sus celulares. Pasan varios minutos y de repente el elevador se abre y baja un señor tipo trabajador de la construcción cargando 2 botes y camina hacia la entrada del piso y abre cargados los botes. Se quedaron extrañados de ver al señor tanto que no se les ocurrió subirse al elevador donde el señor había bajado. Pasan los minutos y dicen vamos a preguntarle al señor cómo bajamos. Tratan de llegar al piso pero se dan cuenta que las puertas estaban cerradas con cadenas. Entonces ¿cómo hizo el señor? Porque él entró hasta con los botes cargando, los empieza a invadir el miedo. Al final de cuentas pudieron comunicarse con un compañero y les mencionó que estaba tratando de llegar a ese piso por ellos. Pero el elevador no se detenía ahí. No se explican aún cómo el elevador se abrió ahí siendo que ese piso estaba cancelado. ¿Quién era ese señor que vieron? 6. Esta historia la dejé al final porque es la más fuerte y escabrosa y sigamos. Anónimo. Este es un relato que me sucedió hace 2 años, yo trabajaba en Suburbia de Plaza Dorada en el estado de Puebla, trabajé como cajero. Ahí en ese Suburbia había 3 niveles, en el tercer nivel era la bodega está enorme. En Suburbia hablaban mucho de esa bodega y se tenía prohibido ir después de las 8 de la noche para resurtir mercancía. El chiste es que fue muy sonado adentro de las instalaciones de Suburbia que a una señora de limpieza la habían asustado y se había puesto mal, muy mal. Al regresar ella contó con detalle de que subió al tercer nivel por basura que habían dejado allí, y en el momento de subir al montacargas, un tipo como elevador grande, ella salió de él, y vio todo oscuro. Al fondo de la bodega miró 2 luces rojas y se preguntó qué era, porque no había focos rojos sino lámparas blancas de tienda normal. Entonces ella al ver todo oscuro empieza a buscar el interruptor de luz para ver qué era. En ese momento voltea a buscarlo con la mano y al regresar la cara se da cuenta que esos focos rojos son
en realidad los ojos de una mujer levitando, era una mujer delgada y de vestido. Al ver a dicha mujer, la señora de limpieza intenta bajar por las escaleras que están al lado del montacargas, tipo elevador. Al momento de querer bajar se da cuenta que la mujer le tiene una mano en su hombro y no la deja bajarse, entonces la señora empieza a gritar y a pedir ayuda. Pero está en el tercer piso y es difícil que se escuche. ¿Cómo puede? La señora se baja corriendo las escaleras. Al momento ella empieza a gritar, un gerente empieza a ver qué pasa, y buscan a la señora para auxiliarla y la señora está en shock, se le baja la presión, tuvieron que llevarla al hospital por su mal estado. Al final de cuentas se checan cámaras, se investiga qué pasó y nada, no encuentran nada, solo se ve como la señora baja rápidamente las escaleras huyendo de algo, y es una señora como de 53 años aprox. Me contaron que se puso muy mal de salud y que la tuvieron que llevar a limpiar y solo así estuvo mejor. La señora cuenta que la mujer levitando tuvo una gran velocidad porque la alcanzó en un pestañeo, además que en el momento que la tomó del hombro le dijo: "Tú no te vas", que fue ahí donde empezó el susto. Al poco tiempo gerencia decidió llevar a un padre para echar agua bendita y una misa en ese lugar, porque no era la primera vez que pasa algo así, muchos vieron otras más cosas paranormales. Y bueno chicos, aquí acabamos el video y ojalá les haya gustado, y perdón por no subir vídeos, fue porque estaba muy ajetreado y por las políticas nuevas de YouTube, y respecto a lo de la escuela de Coahuila mis condolencias, y aquí acabamos y les diré su querido Lalito buenos días, tardes o noches.